Bueno, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Anchan, por si no me recuerdo mal, la tercera edición del Invest and Trade. Es un placer estar aquí y con terrible panel. Básicamente lo que vamos a tratar de abordar hoy es una palabra que suena y resuena, que tiene que ver con el partnership, ¿sí? Pero ¿qué es esto del partnership? ¿Cómo lo entendemos? Al partnership como una estrategia, no la única, pero una posibilidad de acceso a un mercado, un entendimiento del mercado. Así que tenemos unos 20 minutos para tratar de conversar o por lo menos dejar en esta reunión un disparador. Entonces quisiera empezar por Guille, preguntarte, Guillermina, desde tu experiencia pregunta que voy a hacer extensiva al resto del panel. ¿Cómo entienden el concepto de partnership en el contexto de internacionalización de empresas a Estados Unidos? ¿Y cuál es el valor diferencial que desde la doble experiencia de ustedes como, digamos, tener partners propios para el desarrollo de su actividad en Estados Unidos como para los clientes? Bueno, justamente por ahí iba a iniciar. SMS es una red de firmas contables que está en toda Latinoamérica y que tiene foco también en Estados Unidos. Justamente la esencia del network y de la red en sí es tener socios, aliados y ser un partnership. Así que vemos la importancia del concepto de partnership desde esas dos cuestiones, desde tener nuestros propios socios y nuestros propios aliados y también trabajar y asociarnos con instituciones que acompañen y que nos ayuden a canalizar esas oportunidades que les ofrecemos a nuestros socios. Así que el concepto en sí lo veo como eso, justamente con una alianza estratégica que acompaña a través de la colaboración y de la posibilidad de ofrecer canales a los distintos socios para poder generar soluciones ágiles, contextualizadas, y creo que es como una entrada bastante inteligente, por decirlo de alguna manera, para poder ofrecer desde una visión global con un conocimiento local a través de un acompañamiento continuo en el mercado, en este caso de Estados Unidos. Tenemos la visión también de Newtopia, que para aquellos que no los conocen es un jugador muy, pese a su juventud, es un jugador muy relevante en lo que tiene que ver con fondos de capital de riesgo, nacido y criado en la Argentina por Mariano Mayer y un equipo enorme, y que, bueno, que está acompañando a muchísimas empresas a desarrollar negocios y principalmente en los Estados Unidos. Sabemos que gran parte de la canalización de la inversión a través desde una etapa temprana se lleva adelante en Estados Unidos, donde, digamos, se concentra gran parte del capital de riesgo a nivel mundial. Así que, bueno, contanos también esta doble perspectiva de tener un partner o ser el partner de sus invertidos, ¿cuál es este desafío que se enfrentan? Buenísimo. Te voy a llevar al próximo panel, José María. Sos un embajador de Newtopia ya a esta altura. Bueno, gracias por el espacio y quizás el sombrero que tengo, que es el de Venture Capital, o sea, de ser un fondo que invierte en startups de base tecnológica, hackeo un poco lo que trae la conversación sobre qué significa ser un partner, porque de alguna manera lo que hacemos en Newtopia es invertimos en startups en estadios tempranos. Nuestra tesis de inversión se enfoca en emprendedores latinoamericanos que quieran resolver una problemática regional, pero también en emprendedores que quieran resolver una problemática global. Y es ahí donde el mercado de Estados Unidos empieza a tener un rol relevante, porque muchas veces encontramos justamente en esos emprendedores la necesidad de ir por, ya sea por el mercado de Estados Unidos o por algo que sea aún más grande. Pueden comenzar sus operaciones en Argentina o en el resto de Latinoamérica, o pueden tener la convicción de querer comenzar sus operaciones directamente en Estados Unidos. Hoy, de nuestro portafolio, que son 80 startups, el 25% tienen como mercado global, o sea, como mercado principal Estados Unidos o algún otro país de la región. Entonces, de la región no, del mundo. Para nosotros, partnership en realidad implica
cuando nosotros decidimos invertir en las startups, nos convertimos de alguna manera en socios con ellos. Somos partners estratégicos y justamente lo que nosotros intentamos es que nos elijan a nosotros por sobre otros fondos justamente por el valor agregado que podemos darle. Entonces, sin duda, poder ser estratégicos en ese partnership, en ese acompañamiento y en esas conexiones que nosotros podemos generar es lo que va a hacer la diferencia y en lo que nos sentimos muy tranquilos de que así está siendo. Así que tenemos como una doble entrada, o somos partners con nuestras startups a las cuales invertimos y acompañamos en ese crecimiento porque queremos que les vaya súper bien, y también con los otros actores del ecosistema, porque como hablábamos hace un ratito, el mundo del venture capital es una industria muy colaborativa. Nosotros no invertimos solos en una ronda de inversión. En la mayoría de los casos tenemos a otros fondos que nos acompañan para llegar a formar esa ronda. Así que necesitamos estar interconectados todo el tiempo con otros fondos justamente para lograr eso, que ese partnership que nosotros tenemos con las startups también después se replique en otros fondos haciendo lo mismo y potenciándonos. Bueno, y en tu caso, que ya es una empresa, digamos, más tradicional, desarrolladora de software, exportadora desde hace muchos años, que comenzó en un primer lugar por América Latina y que luego en algún momento decidió abordar los Estados Unidos. ¿Cómo entendieron la posibilidad de tener un partnership para poder poner un pie o comenzar a poner pie en Estados Unidos? Contanos tu experiencia. Bueno, buenos días a todos. Sí, nosotros, voy a contar el caso, creo que es la forma más concreta de ilustrar. Nosotros empezamos vendiendo en distintos países de Latinoamérica y Brasil. Es un software corporativo, o sea, nuestros clientes son empresas. Con Brasil, después de algunos intercambios, algunos clientes, se radicó un gerente ahí y el cambio cultural es muy pequeño, ¿no? El portuñol, en fin, era como, no digo fácil, pero bueno, se instaló una persona ahí y la actividad nuestra aumentó con esa presencia. En otros países de Latinoamérica más pequeños no hacía falta, pero cuando decidimos Estados Unidos la cosa es bastante más difícil. Entonces, el partnership, conseguir un partner, tener un partner en Estados Unidos fue muy importante para nosotros. Fue un canal o una forma complementaria a la de tener una persona que hemos radicado desde el principio de este año. Porque el partner, hasta que la persona que uno puede radicar en Estados Unidos comienza a desenvolverse realmente como un americano, pasa tiempo. Entonces el partner nos da dos cosas que son muy importantes. Si bien el software nosotros lo desarrollamos localmente, nosotros necesitamos un gerente comercial, necesitamos un gerente de proyectos que esté ahí cerca de los clientes y eso lo da el partner muy rápidamente. Porque de la otra forma es hasta que nuestro gerente local se desarrolle, más lleva tiempo, o si no hay una inversión muy grande de contratar gente muy especializada ya con trayectoria en Estados Unidos. Así que para nosotros es una estrategia complementaria a la del personal local, pero muy importante también, ¿no? Sí, coincidirás conmigo que claramente, y lo veo en experiencias de clientes, en lo que tiene que ver con exportación de software o desarrollo en general, digamos, es claramente un paso de consolidación de un mercado, porque hay muchas compañías que exportan, que no tienen ningún tipo de contacto, que las ubicaron o generaron un cliente puntual, pero ese paso a poder desarrollar el mercado, a entender qué, cómo, dónde y a quién, es muy importante. Y teniendo en cuenta además que Estados Unidos son muchos países en uno, son muchas las realidades, una es la costa oeste, otra es la costa este, digamos, lo que pasa tal vez en Silicon Valley en algún sector no pasa, digamos, en la Florida o en Texas, por más voluntad que tengan, ¿no? Me contabas el caso de la inteligencia artificial. Entonces, un poco lo que me gustaría preguntarles, ¿cuál fue el principal desafío que tuvieron para establecer este primer partnership? Tal vez alguna situación que, digamos, no todo es color de rosas, digamos, alguna experiencia que les venga y en ese sentido, ¿cuál es la decisión de optar por el socio adecuado? Porque tampoco es cuestión, como se dijo de alguna manera aquí también, de por error o por casualidad, tal vez pensar que estás con el partner o por las ganas de cerrar un negocio, tal vez cerrando o contratando con alguien de una manera apresurada y después vienen los
problemas. Un poco desde ese punto de vista, cualquiera de los tres que quiera comentarnos alguna experiencia que se le venga a la cabeza. Sí, para nosotros lo que buscamos fue que el partner tuviera un entendimiento de nuestro producto y que conociera el mercado donde nosotros nos movemos, ¿no? Que es, como dije, ya un mercado muy específico. Esas dos fueron nuestras prioridades, por suerte pudimos encontrarlo adecuadamente. Y la otra, que también es algo muy importante, es que el partner se comprometa con uno, porque en realidad uno puede encontrar un partner que dice, qué bueno lo tuyo, lo voy a tener en cuenta, pero no es, creo que lo clave es que ese partner se involucre. ¿Qué quiere decir eso? Hay que ir a eventos, hay que invertir, hay que hacer marketing, hay que viajar a ver clientes, y nosotros tuvimos la suerte de que este partner que hoy tenemos apostó, nos llevó bastante tiempo, pero lo hizo. Pasó a ser nuestro producto algo importante dentro de su portfolio. Entonces el desafío, creo, es que conozca tu producto, que se convenza que tiene valor, que conozca el mercado y que para él sea algo importante, que lo movilice, ¿no? No sé si es tan fácil que se conjuguen estas tres cosas, pero bueno, afortunadamente con quien estamos trabajando lo tiene, ¿no? Sí, es también armarse de paciencia, ¿no? Es parte del entendimiento, del conocimiento local. En el caso de Newtopia, por ejemplo, digamos, más de una vez los habrán tal vez llamado a coinvertir o les habrán venido con propuestas y ¿dónde puede hacerle ruido? ¿Dónde puede no haber un partner? Digamos, no puede haber un match con alguien para ir en un partnership para invertir, por ejemplo, ¿no? Creo que hay un patrón común, si bien pueden ser diferentes industrias, que tiene que ver con que no deja de ser un vínculo entre personas. O sea, hay un voto de confianza. Desde el momento que, ya sea la startup que uno decide invertirle, a veces hacemos el chiste o no, pero uno le invierte después de 4 o 5 citas. O sea, te tenés que casar con alguien al quien recién estás conociendo. Entonces, la necesidad de poder identificar las características personales que tengan esos emprendedores, porque probablemente terminen haciendo algo distinto a lo que te prometieron que iban a hacer, porque es un estadio muy temprano. Uno lo que tiene que tratar de asegurarse justamente es que esa persona represente lo que vos estás buscando, que sea una, o sea, que no sé si es mucho decir que sea una persona de bien, pero al fin y al cabo vos le estás, o sea, yo tengo una responsabilidad fiduciaria con mis inversores, a los cuales entonces estoy invirtiendo en una tercera persona que le estoy creyendo que va a hacer lo que me está diciendo que va a hacer. De esa misma manera, en este ecosistema colaborativo que decía, con los fondos con los que coinvertimos pasa exactamente lo mismo. Hay una cuestión reputacional en donde uno probablemente vaya a levantar el teléfono y le vaya a recomendar para invertir a aquellas personas con las que estés más cercano y con los que entiendas que están en la misma vía que vos o que se rigen por los mismos principios que te regís vos. Entonces, al fin y al cabo es gente conociendo gente, invirtiéndole o confiando en que eso que te dicen que van a hacer lo van a poder hacer. Hay veces, digamos, el ecosistema de Venture Capital, incluso en los Estados Unidos, digamos, es una industria muy joven. Y así todo, en Latinoamérica a veces hacemos el chiste, no somos más de 50 fondos, 70 fondos. O sea, ¿cuánto habrá? 180 partners, socios, o sea, cabezas de fondos. Es muy poca la gente. Entonces, es muy importante que uno pueda conocer en profundidad y que pueda entender con quién hace sentido. Puede ser una afinidad personal sin duda y también ya en la segunda capa tiene que ver con el tipo de fondo que vos sos, qué es lo que vos ofreces y cómo se combina con los otros fondos. Nosotros somos un fondo generalista, pero si voy a invertir en una startup de HR Tech que tiene que ver con recursos humanos, va a ser muy rico que yo pueda acercarme a un fondo que solamente se especializa en eso y así podamos como potenciar esa inversión de alguna manera. Gente confiando en gente, diría. Guille, y en el caso de ustedes, porque contadores y firmas hay muchísimas. Correcto. ¿Cómo llegan a esa selección? ¿Cómo llegan a ese match? ¿Cómo se va construyendo esa relación? Sí, la confianza es clave, construir esa confianza es necesario porque confiar en un asesor contable es lo que toda empresa o compañía necesita para poder avanzar en la decisión de varias cuestiones, ¿no? De una planificación fiscal, de una decisión de sociedades a crear, en qué estado, esto que hablábamos de la diversidad de estados dentro de Estados Unidos.
es un desafío bastante importante. Nosotros particularmente tenemos todo un proceso de selección de firmas dentro de Estados Unidos que también la hacemos en Latinoamérica, que se basa mucho en cuestiones técnicas, pero también elegimos como partners a aquellas organizaciones e instituciones que nos acompañen a poder validar esas cuestiones. Somos un network que está avalado y que forma parte del Instituto de Contadores de los Estados Unidos. Eso nos abre puertas para tener networking, experiencia, conocer cuáles son las necesidades de cada uno de los clientes en general y acceder también a proyectos o conceptos que se están trabajando con los reguladores, con el IRS, o sea, tratamos de encontrarnos y asociarnos con las mejores instituciones que nos puedan acompañar a construir esa confianza que el cliente o cualquier compañía necesita para poder generar negocios. Sí, esto me trae por ahí a la última pregunta, y es decir, un poco qué rol a nivel de redes institucionales, no sé, el Latin American Venture Capital Association o el LACGA, o no sé, en mi caso como abogado, la International Bar Association o networks, o otros networks, la propia AmCham, digamos que aquí en primera persona nos van a contar cómo la AmCham pudo ayudar y pudo viabilizar el crecimiento de uno de los panelistas aquí en los Estados Unidos. Entonces, creo que ese también es un camino, y es un primer camino de proximidad, de conocimiento a los mercados. En las experiencias de ustedes, por ejemplo, el caso tuyo, AmCham, por ejemplo, ¿qué fue lo que te aportó? Sí, yo diría que para lo que es Estados Unidos nos aportó, no sé si decir todo, pero mucho. Empezando por el partner, o sea, Pau, Anita, nosotros les contamos nuestra aspiración, nuestro objetivo entre Estados Unidos, uno de los canales del partner, ellas nos pusieron en contacto con distintas cámaras, elegimos, vimos 2 o 3 partners y una carta, un mail donde dice les presento a tal y tal empresa que es socio de AmCham, es un endorsement de mucho valor, porque no es lo mismo tocar el timbre así solito que a través de AmCham. Primero que nada, así que siempre nuestro agradecimiento por este primer año en Estados Unidos se lo demos a AmCham. Segundo, nos ayudó con el tema de la visa, nos recomendaron estudios jurídicos. Conseguimos la visa en una época muy difícil, fue a principios de este año con la nueva política de Estados Unidos bastante más restrictiva. Y después también nos ayudaron con la radicación. Elegir la radicación en Estados Unidos, no por consejo que AmCham nos dio, sino porque hubo una serie de eventos, me acuerdo hubo un evento de Atlanta, otros de Florida, etc. AmCham tiene una cantidad de recursos que yo los aliento a todos que consulten, cada caso es distinto, pero en el caso nuestro fueron ayudas muy concretas que de otra forma, bueno, no sé si lo hubiéramos logrado más tarde o más temprano, pero creo que con AmCham lo hicimos muy rápido, ¿no? Nos ayudó mucho. En el caso, tal vez, de Utopia, esto de participar y estar en medios también ayuda a solidificar también y a generar confianza, digamos, en ecosistema, ¿no? Sin duda. Pero también creo que hay que tratar de encontrar un equilibrio. Digo, hay que venir a estos eventos y estamos todos muy contentos de estar acá. Pero también nosotros, si yo tengo un emprendedor al que lo veo todo el tiempo en eventos, hay algo que me va a hacer un poco de ruido. Hay que encontrar un equilibrio. También uno en la conformación de equipos va a saber que hay una persona que quizás tiene mejores condiciones para poder hablar en un escenario y otro va a ser alguien que se quede en la cueva llevando adelante las operaciones. Es necesario y también a veces veo que pre-pandemia quizás era una cosa, post-pandemia creo que estos eventos sirven para generar estas conexiones y después vamos a tener esa call y después vamos a poder profundizar y voy a poder tomar mis notas, pero sin duda hay que generar esta visualización y poder salir y exponerse para después poder decantar digamos, en la parte más de trabajo. Nosotros generamos coinversiones con gente que fuimos conociendo en diferentes eventos y que después vas afianzando el vínculo para lograr terminar firmando ese term sheet después. Guille, estamos... Lo hago cortito, sí. Para mí el rol fundamental del partnership es ser un facilitador para poder acompañarte a como certificar y ser un champion de alguna manera en muchas de las decisiones que una compañía debe tomar. Así que el time over me puso nerviosa, pero gracias.
Bueno, no sé, podríamos tomar a modo de conclusión, creo que tal vez coinciden o agreguen un poco del hecho de, digamos, que sí definitivamente considerar en un partnership como la posibilidad de apertura, de entender ese mercado, conocerlo, sí tener en cuenta algo que hablamos contigo y tal vez, no sé si quedó en los minutos que estuvimos conversando, es que estén preparados para un fracaso, digamos, no necesariamente la elección de un comercial o que puede tener todas las aptitudes y demás, dentro de Estados Unidos genere los resultados, no esperen que esto se va a generar, también hay un aporte de parte de ustedes, pero también esto va a llevar un entendimiento. Tenemos casos de clientes que han tenido 1, 2 y bueno, a la tercera se ha dado. Entonces, nada, agradecerles a todos por la presencia y estamos a disposición para los panelistas para cualquier duda, consulta que quieran conversar con ellos. Muchas gracias.